Bueno, pues estamos de nuevo aquí, en esta vez jueves de oración. Vamos a volver a recordar sobre la oración diaria. Vamos a leer una serie de citas de Elena de White, en las que vamos a recordar, a hacer más énfasis de nuevo en el tema más interior y personal de la oración, que es ese contacto diario con Dios. Sin más, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, oh Señor, porque permites que podamos regocijarnos en la oración, que podamos estudiarlo mientras podemos, mientras el mundo nos deje. Ayúdanos, Señor, a estar siempre preparados para estar en contacto y comunión contigo. Pues hoy vamos a recordar que si no podemos o si no intentamos estar siempre a tu lado, tenerte siempre cerca, Satanás nos tienta constantemente. Señor, vivimos en un mundo lleno de tentaciones y peligros. Ayúdanos, oh Padre, a recurrir siempre a tu Espíritu. Hoy vamos a recordar esto también, Señor. Te pedimos perdón por dar nuestras faltas. Te pedimos que prepares nuestros corazones para los mensajes que nos quieres dar. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo y en reclamación de tus promesas. Amén. Muy bien. Pues hoy vamos a tener la lectura antes de empezar con el capítulo 14 de la oración, de dos textos bíblicos. Uno es Salmos 108, 5 y 6. Salmos 108, 5 y 6, que dice así: Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra, y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Esto es una oración, ¿verdad? Y es una oración, un salmo de David, en el cual, ¿qué nos dice? ¿Habéis pillado el...? Dice, exaltado seas para que sean librados tus amados. Librados aquí es rescatados también, en otras versiones. Por lo tanto, es necesaria la oración de, ¿qué? Alabanza, exaltación de Dios en los cielos y, sobre todo, la tierra sea enaltecida tu gloria. Gloria a Dios, decimos alguna vez o muchas veces, ¿no? Más de una vez deberíamos decirlo, más a menudo. Gloria a Dios en las alturas. Todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Y la oración de alabanza para gloria de Dios. ¿Para qué? Para que seamos librados, para que seamos rescatados. Es necesario alabar a Dios para estar presentes en su venida y para ser resucitados en su venida, si es el caso. O sea que tenemos un gran privilegio de poder dirigirnos a Dios en oración y tenemos un deber que es alabarle de corazón. Por lo tanto, esta es la reflexión que quería haceros con este texto. Y también me gustaría leer hoy Mateo 12:36, en el que dice así: Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Y en el 37 sigue, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante esa conexión con Dios diaria, esa oración diaria y en cada momento? Para que no salgan de nosotros, ¿qué? Palabras ociosas. Si buscamos ociosas aquí, se refiere al no trabajar, al estar parado, estar quieto. Por lo tanto, son palabras que surgen en los momentos de, no acción, no actividad.
Si nosotros dedicáramos nuestro tiempo a llegar a los demás, a intentar evangelizar, a hacer trabajo para Dios, entonces no habría mucho tiempo para palabras ociosas, como aquí nos está mostrando. Entonces ya con estos dos versículos tenemos, pues bueno, dos condiciones interesantes. La alabanza, lo cual nos hará estar en el rescate cuando Cristo viene, y por supuesto el día a día, como al estar en conexión y en alabanza a Dios constante, no deben surgir de nosotros esas palabras ociosas. Porque de todas ellas daremos cuenta en el día del juicio. Así que debemos todos siempre tener en cuenta cuando hablamos lo que vamos a decir, por qué lo vamos a decir y si viene de Dios o no. Sin más pues, vamos a empezar con el capítulo 14 del libro de la oración. Es una lectura un poco extensa, son 28 diapositivas, pero creo que vale la pena leerlas todas y recordar esos momentos que debemos tener diarios. Quizás alguna vez nos pueda parecer que repetimos o se repiten las cosas, pero a mí me ha gustado volver a leerlo. Son situaciones que la vida diaria nos hace olvidar. Al día siguiente de leer estas cosas, deberíamos estar ya totalmente cambiados, pero pasa otro día y pasa otro día y el mundo nos engulle y el estrés nos hace olvidar las cosas más importantes. O sea que vamos a leer hoy este capítulo 14 llamado la oración diaria. Dice así: tan esencial como nuestro alimento diario. Si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa. La oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aún para la misma vida espiritual como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si la mente se desvía, debemos hacerla volver. Por el esfuerzo perseverante, el hábito lo hará fácil al final. No hay seguridad separándonos un solo momento de Cristo. Ese concepto es el que olvidamos muchas veces, que no hay seguridad separándonos un solo momento de Cristo. ¿Y cuándo nos separamos un solo momento de Cristo? Podemos pensar, pero si yo creo en Dios, yo creo en Cristo, creo en su sacrificio, lo amo. Pues los separamos de Cristo cuando dejamos de orar a Él. Dice, entonces, ¿qué tengo que estar orando siempre, en todo tiempo? Claro que sí. Vivir en espíritu de oración constantemente. No hay seguridad separándonos un solo momento de Cristo. Y Satanás lo sabe y está pendiente. Podemos contar con su presencia para ayudarnos a cada paso, pero solo si observamos las condiciones que Él mismo ha dictado. Todos los que hoy acuden a Cristo deben recordar que los méritos de Él son el incienso que se mezcla con las oraciones de los que se arrepienten de sus pecados y reciben perdón, misericordia y gracia. Nuestra necesidad de la intercesión de Cristo es constante. Día tras día, mañana y tarde, el corazón humilde necesita elevar oraciones que recibirán respuestas de gracia, paz y gozo. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Veis lo que decíamos? ¿Sacrificio de qué? De alabanza. Sacrificio de alabanza. Y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fijaros cómo ahora no es el sacrificio de un cordero, son esos sacrificios espirituales los que debemos hacer a Dios. Empezar el día orando. Es nuestro privilegio abrir el corazón y permitir que los rayos de la presencia de Cristo entren en él. Hermano mío, hermana mía, dad el rostro a la luz. Poneos en contacto verdadero y personal con Cristo para que podáis ejercer una influencia elevadora y vivificadora. Que vuestra fe sea fuerte, pura y firme. Que la gratitud a Dios llene vuestro corazón. Cuando os levantáis en la mañana, arrodillaos junto a vuestro lecho y pedid a Dios que os fortalezca para cumplir los deberes del día
y hacer frente a sus tentaciones. Pedidle que os ayude a poner en vuestra obra la dulzura del carácter de Cristo. ¿Por qué he subrayado dulzura? Porque en ocasiones estamos como muy concentrados en la ley, muy concentrados en lo que se debe hacer y en el conocimiento concreto de las cosas, lo cual debe ser. Y a ello nos insta la palabra de Dios. Pero a veces nos olvidamos de la empatía y nos olvidamos de la dulzura, lo cual era una característica clara de Jesús, la dulzura del carácter de Cristo. Eso debe surgir en nosotros, pero eso lo podemos nosotros decidir. ¿Voy a ser dulce? No. Es solo mediante la comunión y la oración con Dios que surge eso en nuestro corazón. Podemos ser muy inteligentes, muy elocuentes, conocer muchísimo la ley, conocer muchísimo la doctrina de pe a pa, de arriba a abajo, pero no tener el carácter de Cristo. Por eso el énfasis constante de esa comunión constante, que debe ser la base para todo cristiano, que debe ser lo que guíe, porque es el Espíritu Santo el que consigue eso, lo que guíe luego nuestro estudio, nuestro conocimiento, que no será nuestro, será el que Dios pone en nosotros. Pedidle que os ayude a pronunciar palabras que inspiren esperanza y ánimo a los que os rodean. Porque al final, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión? Llegar a los que nos rodean, ¿verdad? Ya no solo con un mensaje concreto, sino con nuestro carácter. Tienen que ver esa dulzura del carácter de Cristo. Tenemos que darles esperanza y ánimo y que os acerquen al Salvador. Tomen tiempo para comenzar su trabajo con oración cada mañana. No piensen que esa es una pérdida de tiempo. Son momentos que vivirán durante las edades eternas. Fijaros, el trabajo, antes de empezar a trabajar, esa oración. Y eso que dice que son momentos que vivirán durante las edades eternas. De este modo, se tendrá éxito y se obtendrán victorias espirituales. La maquinaria responderá al toque de la mano del Maestro. Verdaderamente vale la pena solicitar la bendición de Dios. Y el trabajo no puede ser bien hecho a menos que comience bien. ¿No? No se dice, hay un dicho que dice que lo que empieza mal acaba mal, ¿no? Pues ¿cómo puede empezar bien el trabajo? Orando antes de empezar. Orando antes de empezar a trabajar. Para que acabe bien. Hermanos y hermanas, ancianos y jóvenes, cuando tengáis un momento libre, abrid la Biblia y atesorad en la mente sus preciosas verdades. Cuando estáis trabajando, custodiad vuestra mente, mantenedla firme en Dios, hablad menos y meditad más. Recordad que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, lo que hemos leído Mateo 12:36. Sean vuestras palabras selectas. ¿Qué quiere decir selectas? Selectas viene de selección. Por lo tanto, debemos seleccionar las palabras que hemos de decir con la ayuda del Espíritu. Esto cerrará una puerta contra el adversario de las almas. Empezad el día con oración, trabajad como a la vista de Dios. Sus ángeles están siempre a vuestro lado, anotando vuestras palabras, vuestra conducta y la manera en que hacéis vuestro trabajo. Si os apartáis del buen consejo y elegís como compañeros a aquellos de quienes podéis con razón sospechar que no tienen inclinación religiosa, aunque profesan ser cristianos, no tardaréis en llegar a ser como ellos. ¿Qué está diciendo aquí? ¿De qué nos está avisando aquí Elena White? ¿Nos está avisando de qué?
Si os apartáis del buen consejo y elegís como compañeros aquellos de quienes podéis con razón sospechar que no tienen inclinación religiosa, aunque profesan ser cristianos. Nos está avisando de un grupo de personas, de un grupo de gente, que dicen ser cristianos, pero no lo son. Y que cuando tengamos razones concretas para sospechar esto, no convivamos constantemente con ellos, porque eso puede hacer que no lleguemos a tardar a ser como ellos. Os ponéis en el camino de la tentación, en el campo de batalla de Satanás, y a menos que estéis constantemente guardados, seréis vencidos por sus designios. ¿Cómo estamos constantemente guardados? Como hemos dicho, en oración constante. Acuda diariamente el Señor en busca de dirección y guía. Dependa de Dios para luz y conocimiento. Pida en oración esta instrucción y luz hasta que las reciba. De nada le servirá pedir y entonces olvidar lo que ha pedido en oración. Mantenga su atención puesta en su plegaria. Puede hacer esto mientras esté trabajando con las manos. Puede decir, Señor, creo con todo mi corazón creo que el poder del Espíritu Santo venga sobre mí. Esa oración la podemos hacer mientras trabajamos. Mira qué sencilla, ¿verdad? Mientras trabajamos con las manos, nuestra mente, ¿dónde está? Ya sabemos, ya tenemos otra herramienta más para poner nuestra mente en condiciones mientras trabajamos. Señor, creo, con todo mi corazón creo que el poder del Espíritu Santo venga sobre mí. Estamos invocando al Espíritu Santo, que es el que realmente hace el cambio en nosotros. Si lo invocamos constantemente, incluso mientras trabajamos, es persistir en la oración. Como dice aquí, tenemos la oración, la atención puesta en la plegaria que ya hemos hecho en privado. Y la estamos siguiendo haciendo mientras trabajamos. En seguir a Cristo, mirando a aquel que es el autor y consumador de su fe, sentirá que está obrando bajo su mirada, que es influido por su presencia y que Él conoce sus motivos. A cada paso inquirirá humildemente, ¿agradará esto a Jesús? ¿Glorificará a Dios? Mañana y tarde su oración sincera debe elevarse a Dios pidiendo su bendición y guía. La verdadera oración se aferra a la omnipotencia y nos da la victoria. Sobre sus rodillas, el cristiano obtiene la fuerza para resistir a la tentación. Dedicar cada día tiempo a la oración. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Fijaros como siempre la meta es esa. La meta es que ejerzamos una influencia salvadora y transformadora en los que nos rodean, con esa dulzura que decíamos, ¿verdad? Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Sus sinceras oraciones penetrarán a través del velo, por lo tanto llegarán al lugar santísimo, al trono de Dios. Esta clase de personas poseerá una confianza santificada para comparecer ante la presencia del infinito. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos, y se convertirán en personas refinadas, elevadas y ennoblecidas por causa de esta asociación íntima con Dios. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos. Tal es el privilegio de ¿quién? De los verdaderos cristianos. ¿Cómo ansío ser un verdadero cristiano? Supongo que todos ansiamos ser verdaderos cristianos. Estar en conexión constante
conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para nosotros. Tener esa conciencia. Convertirnos en personas refinadas, elevadas y ennoblecidas por causa de esta asociación íntima con Dios. No basta la meditación abstracta, no basta la actividad laboriosa. Ambas cosas son esenciales para la formación del carácter cristiano. La fuerza que se obtiene mediante la oración secreta, ferviente, nos prepara para resistir las seducciones de la sociedad. Y sin embargo, no debemos excluirnos del mundo, porque nuestra experiencia cristiana ha de ser la luz del mundo. La asociación con los incrédulos no nos hará ningún daño si nos entremezclamos con ellos con el propósito de vincularlos con Dios, y si somos suficientemente fuertes en lo espiritual para resistir su influencia. Es nuestro deber estar en el mundo, es nuestro deber estar entre los no crédulos o los incrédulos, pero es nuestro deber estar entre ellos preparados para no caer en el engaño en que ellos viven. Debemos estar en comunión constante para sobrevivir a eso. Orar a diario para vencer a Satanás. El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambre insaciable de justicia. Al mantenernos en relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. La fuerza obtenida al orar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta, nos prepara para los deberes diarios y preserva la paz del espíritu bajo todas las circunstancias. Si nos acercamos a Dios, Él nos dará palabras para hablar, por Él y para alabar su nombre. Fijaros cómo las palabras son dadas por Él para alabar su nombre. O sea, cuando estamos en Él, estamos en Él, vivimos en Él, somos de Él. En Él vivimos, nos movemos y somos, dice la palabra de Dios. Es con la intención de alabar su nombre, de enaltecer a Dios. Esa es la misión que debemos hacer para mostrar el carácter de Dios al mundo. Así llegamos a los que están a nuestro alrededor. Nos enseñará una melodía de canción angelical, así como alabanzas de gratitud a nuestro Padre Celestial. En todo acto de la vida se revelarán la luz y el amor del Salvador que mora en nosotros. En todo acto de la vida. En todo acto de la vida. Imaginaros, cada cosa, cada mirada, cada palabra, cada gesto, revelando la luz y el amor del Salvador que mora en nosotros. ¿Está pasando eso? Las dificultades exteriores no pueden afectar la vida que se vive por la fe en el Hijo de Dios. Todo lo que nos pase a nuestro alrededor no puede influir en esa revelación de luz, en esa revelación de amor, no puede influir en eso, porque si no, no estamos reflejando la dulzura del carácter de Cristo. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo de la gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reina Satanás, tendremos que subyugar el yo, tendremos asedios de vencer. Y no habrá punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener el concepto de decir, mira, ahora voy a dedicarme a esto y cuando lo tenga todo solucionado, este tema, yo qué sé, el tema de la alimentación,
cuando lo tenga solucionado voy a poner en otro tema, que es el tema del carácter. Y ahí lo voy a tener solucionado. Y cuando lo tenga solucionado, voy a solucionar otro tema, que es el vestir. Y lo voy a solucionar. ¿Qué dice aquí? ¿Es posible esto? ¿Qué dice? Tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse. No habrá punto en que detenerse, donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Mira, esto ya lo tengo superado. Ya no hace falta que ore más por eso porque ya lo tengo solucionado. Ya está en su cajón y olvidado. Pues no. ¿Aún reina Satanás? Debemos estar siempre en constante oración, en constante comunión con Dios, porque si no, eso vuelve, puede volver. Y vuelve con más fuerza de lo que estaba antes, lo dice la palabra de Dios también. Recordemos aquellos 7 demonios que entran en vez de uno. Cuando ya alguien ha creído y ha sido bendecido y luego niega la verdad, luego le atacan más demonios que al principio. Más responsabilidad, más conocimiento, más responsabilidad. Pues ahí es donde tenemos que estar siempre atentos. No hay ninguna situación en la que podamos decir, hemos alcanzado la plena victoria. Ya está. Y podéis decir, bueno, entonces estamos constantemente con miedo. No. No, porque ponemos toda nuestra debilidad en los pies de la cruz. ¿Y qué dice Cristo? En tu debilidad está mi fuerza. Eres débil, pero a la vez eres tan fuerte, eres el más fuerte de todos, en mí. Orar cada día por nuestras necesidades físicas y espirituales. La oración por el pan cotidiano incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también el pan espiritual que nutrirá el alma para vida eterna. Nos dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Nuestro Salvador es el pan de vida. Cuando miramos su amor y lo recibimos en el alma, comemos el pan que desciende del cielo. Recibimos a Cristo por su palabra y se nos da el Espíritu Santo para abrir la palabra de Dios a nuestro entendimiento y hacer penetrar sus verdades en nuestro corazón. Fijaros el trabajo del Espíritu Santo. Abrir las palabras a nuestro entendimiento y hacer penetrar esas verdades en el corazón. Primero una cosa, luego la otra. Hay que comprender para que el corazón cambie también. O sea, ese es el camino que el Espíritu Santo va a trazar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para que se afiance en nuestro corazón. Esa es la meta del Espíritu Santo, ese corazón de carne, ¿no? En vez de un corazón de piedra. Hemos de orar día tras día para que mientras leemos su palabra, Dios nos envíe su Espíritu con el fin de revelarnos la verdad que fortalecerá nuestras almas para las necesidades del día. Al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. En esta comunión con Cristo, mediante la oración y el estudio de las verdades grandes y preciosas de su palabra, seremos alimentados como almas con hambre, como almas sedientas seremos refrescados en la fuente de la vida. Al igual que los primeros cristianos, hemos de solicitar diariamente el Espíritu Santo. Fijaros, esto es un tema realmente importante. Obviamos muchas veces que debemos reclamar y pedir el derramamiento del Espíritu en nosotros, diariamente. Porque vimos que al pedir eso, Satanás huye. Satanás tiembla cuando pedimos el Espíritu Santo. Aquellos
que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. O sea, de su vida, de su quehacer diario cristiano, despojarlos de su experiencia cristiana. ¿Qué es lo que consigue el mundo con nosotros? Llenándonos todos los momentos del día con algo. Despojarnos de nuestra experiencia cristiana, que se basa en esa comunión y en el estudio de las Escrituras. Y luego el hacer, evidentemente, diligentemente. Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. ¿Cómo llegaba a esa perfección? Bajo la obra del Espíritu Santo. Y era para todos. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. Fijaros cómo eran modelados por el Espíritu Santo. La influencia modeladora. Ese es el trabajo, ¿verdad? Como de alfarero, ¿sí? El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo, de enviar al Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gloria no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. ¿Hay gente que no quiere ser llenada del Espíritu? Esa es una pregunta que nos podría venir a la cabeza. ¿No es todo cristiano ansioso por recibir el Espíritu, de ser llenos del Espíritu? Entonces, ¿hay gente que profesa querer el Espíritu, pero en realidad no lo quieren? ¿No quieren cambiar? ¿No queremos cambiar? ¿Llamamos al Espíritu para que bendiga lo que nosotros pensamos, en vez de estar abiertos a ser modelados por el Espíritu? Es muy diferente una cosa que la otra. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo, sea un asunto en el cual donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando pensamos poco en el Espíritu Santo, decaemos espiritualmente. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la Iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Dios lo ofrece en infinita plenitud, pero falta, ¿por qué? Porque estamos ocupados en cositas menores, nuestra atención en cositas, pero no pedimos el Espíritu, que es lo realmente importante. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él? ¿Oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Fijaros otra vez esa comparativa padre e hijo. El Espíritu Santo está dispuesto a dar Dios a quien se lo pida.
Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Derrama sobre mí, Señor, el Espíritu Santo. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran orar especialmente porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su espíritu. O sea, orar para que los que están en avanzada, en primera línea, tengan su descarga de espíritu, su dosis diaria y poderosa de espíritu. Orar porque recaiga el espíritu sobre los demás. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrán conferirle. Gracia para las necesidades cotidianas. Recibida en el corazón, la verdad de Dios puede hacernos sabios para salvación. Al creerla y obedecerla, recibiremos gracia suficiente para los deberes y las pruebas de hoy. No necesitamos la gracia para mañana. Debemos comprender que hemos de tratar tan solo con el día de hoy. Venzamos hoy, neguémonos a nosotros mismos, velemos y oremos ahora. Obtengamos victorias en Dios hoy, las circunstancias y el ambiente que nos rodean, los cambios que se realizan diariamente alrededor nuestro y la palabra escrita de Dios que discierne y prueba todas las cosas, bastan para enseñarnos nuestro deber y lo que debemos hacer día tras día. En vez de permitir que nuestra mente se espacie en pensamientos de los cuales no obtenemos beneficio alguno, debemos escudriñar las Escrituras diariamente y cumplir en la vida cotidiana los deberes que tal vez ahora nos resulten penosos, pero que alguien debe cumplir. Fijaros qué interesante. Quizás tenemos trabajos duros, trabajos que quizás no nos gusten, pero alguien tiene que hacerlos. Y para cumplirlos, ¿quién nos ayuda? El orar y escudriñar, pedir al Espíritu su influencia en nosotros, porque en esos trabajos habrá compañeros de trabajo, seguro, que también nos van a conocer y querrán ver, ellos no lo saben quizá, pero necesitan ver la dulzura de Cristo en nosotros. Muy interesante. Orar diariamente para comprender la Biblia. Los que profesan creer la palabra debieran orar diariamente porque la luz del Espíritu Santo, de nuevo, resplandezca sobre las páginas del libro sagrado, a fin de que estén capacitados para comprender las cosas del Espíritu de Dios. Orar todos los días por la bendición que trae el sábado. Todos los que consideren el sábado como una señal entre ellos y Dios, y demuestren que Dios es quien los santifica, representarán los principios de su gobierno. Pondrán diariamente en práctica las leyes de su reino. Diariamente rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos. Cada día tendrán el compañerismo de Cristo y ejemplificarán la perfección de su carácter. Cada día su luz brillará para los demás en sus buenas obras. La oración diaria de los padres y de los hijos. Alegrad vuestro trabajo con cantos de alabanza. Fijaros, mientras trabajemos. Si queréis tener un registro limpio en los libros del cielo, nunca os impacientéis ni rezonguéis. Vuestra oración diaria sea: Señor, enséñame a hacer lo mejor. Enséñame cómo trabajar más eficazmente, dame energía y alegría. En vez de quejarnos constantemente por el trabajo que tenemos, que Dios nos lo ha dado. Pues ¿qué? Señor, enséñame a hacer lo mejor. Enséñame cómo trabajar más eficazmente, dame alegría y energía. Poned a Cristo en todo lo que hacéis. Entonces vuestra vida estará llena de alegría y agradecimiento.
hagamos lo mejor posible, avanzando gozosamente en el servicio del Señor, con nuestro corazón lleno de su felicidad. Qué impresionante trabajo tenemos en nuestra vida diaria, qué importante responsabilidad en nuestros propios trabajos respecto al carácter que tenemos que mostrar allí. No somos realmente conscientes. A veces pensamos que es solo predicar en un púlpito, que es solo hacer conferencias o hacer una serie de lo que sea. Pero ese es el trabajo real del cristiano, el trabajo diario y constante, porque muestra su carácter, que debe ser el de Cristo. Cristo soportó sin murmurar las pruebas y privaciones de que se quejan muchos jóvenes. Y esta disciplina es la experiencia que necesitan los jóvenes, la que dará firmeza a sus caracteres y los hará como Cristo, fuertes en espíritu para resistir la tentación. Si se separan de la influencia de aquellos que los harían descarriar y corromperían su moral, no serán vencidos por los ardides de Satanás. Si se separan de la influencia de aquellos que los harían descarriar y corromperían su moral, no serían vencidos por los ardides, o no serán vencidos por los ardides de Satanás. Es importante ese yugo que no debe ser desigual. Debemos tener siempre claro con quién nos unimos, con quién nos juntamos, sean amistades, sean parejas. Siempre tenerlo claro. Satanás aprovechará cada debilidad que tengamos en este aspecto. Orando diariamente a Dios, recibirán de Él sabiduría y gracia para soportar el conflicto y las severas realidades de la vida y salir victoriosos. Solo se puede conservar la fidelidad y la serenidad de la mente mediante la vigilancia, o sea, velar, y la oración. La vida de Cristo fue un ejemplo de energía perseverante, que no se dejó debilitar por el vituperio, el ridículo, la privación o las dificultades. Eso también lo olvidamos muchas veces. Nos quejamos mucho. Siempre decimos, no, es que no puedo más, no podemos hacer más, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Pues en vez de tirar hacia adelante nos regalimamos en eso, nos enganchamos a eso que está pasando, al hecho concreto, y no miramos hacia adelante. Pablo nos recuerda que debemos dejarlo atrás, lo pasado, y concentrarnos concretamente en lo que ha de venir, poner toda nuestra energía allí, porque es ahí donde podemos hacer cosas, donde podemos realmente dar fruto. Lo hecho está. Lo mismo debería ocurrir con los jóvenes. Si aumentan para ellos las pruebas, deben saber que Dios está probando su fidelidad. Y en el mismo grado en que mantienen la integridad de carácter bajo circunstancias desalentadoras, aumentarán su fuerza, estabilidad y poder para resistir y se fortalecerán en el espíritu o en espíritu. Todo maestro necesita orar a diario. Todo maestro debe recibir diariamente instrucción de Cristo y debe trabajar constantemente bajo su dirección. Es imposible que comprenda o cumpla correctamente su trabajo a menos que pase mucho tiempo con Dios en oración. Un maestro, claro, son los que forman a los jóvenes, ¿verdad? Mucho tiempo en oración. ¿Y no somos en parte todos maestros? ¿Todos no formamos a alguien? ¿No hablamos a alguien? Creo que también se transmite a todos nosotros. Únicamente con la ayuda divina combinada con su esfuerzo ferviente y abnegado, puede esperar hacer su trabajo sabiamente y bien. El maestro perderá la misma esencia de la educación a menos que comprenda la necesidad de orar. Fijaros, por muy buen maestro que llegue a ser, por grandes dotes que tenga de hablar, de comprender, de inteligencia, perderá la misma esencia de la educación. No sabrá o no tendrá un concepto correcto de cómo debe educar y cómo debe entrar en la mente de esa persona o de ese joven que está educando.
sabrá muchas cosas, pero no perderá la esencia de esa educación. El rumbo, lo que se tiene que mostrar, que es la gracia y la gloria de Dios, exaltar a Dios sobre todas las cosas. Y humille su corazón delante de Dios. Debe saber orar y saber qué lenguaje debe usar en la oración. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El maestro debe permitir que el fruto de la fe se manifieste en sus oraciones. Debe aprender a acudir al Señor e interceder con Él hasta recibir la seguridad de que sus peticiones han sido oídas. Un hijo de Dios ora todos los días. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de Dios, por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa, con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Ese incienso que es la intercesión de Cristo, los méritos suyos. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces, a la hora indicada, dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mire con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. Fijaros esa correlación entre los sacrificios que se hacían en el templo y los momentos de oración. Ese incienso, que son los méritos de Cristo, que sube con las oraciones. Todo eso simboliza cómo ahí está mediando Cristo, todo lo que nosotros pidamos, todo lo que nosotros expongamos, las preocupaciones, las bendiciones que pidamos, todo debe ser hecho mañana y tarde al menos. Y recordemos a Daniel 3 veces al día. Pero sobre todo mañana y tarde, fijaros. Y luego en la noche debemos pues entrar en paz con Dios antes de ir a dormir. Esto también lo hemos explicado en algunas ocasiones. La religión debe comenzar con un vaciamiento y una purificación del corazón y debe ser nutrida por la oración cotidiana. La vida de oración diaria requiere un esfuerzo ferviente. Una vida de oración y alabanza diarias, una vida que derrame luz sobre la senda de los demás, volvemos otra vez, fijaros otra vez, una vida que derrama luz sobre la senda de los demás, no puede mantenerse sin esfuerzo ferviente, pero un esfuerzo tal dará preciosos frutos, bendiciones para el receptor y para el dador. El espíritu de labor abnegada a favor de otros da al carácter profundidad, estabilidad y amabilidad como las de Cristo. Infunde paz y felicidad a su poseedor. Las aspiraciones son elevadas. No hay cabida para la pereza o el egoísmo. Los que ejercitan las gracias cristianas crecerán. Tendrán nervios y músculos espirituales y serán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe constante y creciente, y poder prevaleciente en la oración. Los que velan por las almas,
los que se consagran plenamente a la salvación de los que yerran, están ciertamente obrando su propia salvación. O sea que cuando nosotros expresamos el carácter de Cristo, estamos llegando a otros casi sin darnos cuenta. Al hacer eso, estamos obrando por nuestra propia salvación también. También nos pide que pongamos ese esfuerzo de nuestra parte, que pongamos esa voluntad humana, ese primer paso, porque podemos orar mucho, tener el conocimiento, pero si no hacemos el paso, esa timidez que había que perder, ¿no? Como Moisés perdió, como vimos en su oración, pues todo eso es un conjunto, no es solo una cosa sola. Hay que dar el paso, hay que lanzarse por fe. Los ángeles anotan la oración matutina. Fijaros esa oración concreta, la de la mañana, qué importante es. Todos tienen una influencia sobre los caracteres y las mentes de otros para el bien o para el mal. Todos. Fijaros, todos. Todos tienen influencia en los otros. Que nadie piense que no tiene influencia en los demás. Que nadie piense, no, es que yo no soy nada, no soy importante, soy muy poca cosa. A mí no me hacen caso, yo no influyo. Sí, todos influyen, todos dice aquí, influyen en los demás. Pero solo pueden influir de dos maneras, para bien o para mal. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad diaria. Y la influencia que usted ejerce está registrada en el libro de memorias en el cielo. Un ángel le atiende y toma registro de sus palabras y acciones. Cuando se levanta en la mañana, ¿siente su propia impotencia y su necesidad del poder de Dios? ¿Nos levantamos así? ¿O nos levantamos ya, venga, va, que solo tengo 15 minutos para preparar el desayuno y claro, es que no puedo orar mucho, no puedo orar porque es que si me oro ahora y luego leo y todo, ya llego tarde. Ya lo haré luego. Pero luego volvemos, estamos tan cansados, no tenemos ganas de orar tampoco, ni de leer mucho, porque es que es tarde, mañana tengo que levantarme para trabajar y Dios lo entiende. Dios lo comprende esto porque es misericordioso. Pues no lo sé. Eso tendremos que analizarlo seriamente, porque nos está diciendo aquí el espíritu de profecía lo que debemos hacer con nuestro día, con nuestra vida diaria. Repetimos, siente su propia impotencia y su necesidad del poder de Dios. Da a conocer sus deseos a su Padre Celestial humildemente y con corazón sincero. Si es así, los ángeles anotan sus oraciones. Y si esas oraciones no han sido de labios fingidos, cuando está en peligro de hacer el mal inconscientemente y ejercer una influencia que llevará a otros a hacer lo malo, su ángel de la guarda estará a su lado, instándole a tomar su mejor curso de acción, escogiendo sus palabras para usted e influyendo en sus acciones. Fijaros, los ángeles tomando nota de nuestras oraciones, para saber si son de labios fingidos o no. Recordad el trabajo también de Cristo en el santuario celestial. Ahora está en el lugar santísimo. Está en el juicio investigador. ¿Qué está valorando? Está valorando si las oraciones, si los pedidos del pueblo de Dios no han sido con labios fingidos. Si han sido con labios fingidos, si esas oraciones no eran sinceras, seremos borrados del libro. Borrados. O sea que tenemos que hacer lo posible para mostrarnos tal cual somos a Dios, para que Él nos haga su imagen, tal cual Él quiere que seamos. Si siente que no hay ningún peligro y si no ofrece ninguna oración en busca de auxilio y fortaleza para resistir a la tentación, seguramente se desviará. Su descuido del deber
se marcará en el libro del Dios del cielo y se lo hallará falto en el día del juicio. Es realmente serio. Es realmente serio todo esto. Fijaros lo que dice. Si siente que no hay ningún peligro, si te despiertas por la mañana y crees que no hay ningún peligro, que es igual, ore o no ore, yo me voy a levantar y voy a trabajar y no va a pasar, y ya está. ¿Qué va a pasar? Lo de siempre. ¿Pasa algo malo? ¿Pasa algo bueno? Estamos hablando de un peligro espiritual, un peligro de perder la salvación, de estar expuestos a la muerte eterna. ¿Qué dice? Se lo hallará falto en el día del juicio. Pues oremos para que el Señor nos influya, que el Espíritu Santo nos muestre el peligro, que estamos en peligro, porque si no vemos que estamos en peligro, vamos a caer de 4 patas. Quitemos lo que en nuestra vida molesta, quitemos lo que sobra y que impide que podamos estar expuestos al Señor de buena mañana, tal cual nos está diciendo la palabra de Dios, en definitiva. Que nada ni nadie nos impida orar. El culto familiar no debiera ser gobernado por las circunstancias. No habéis de orar ocasionalmente y descuidar la oración en un día de mucho trabajo. Al hacer esto, inducís a vuestros hijos a considerar la oración como algo no importante. La oración significa mucho para los hijos de Dios y las acciones de gracias debieran elevarse delante de Dios mañana y noche. Dice el salmista, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, otra vez, alabanza. Qué poco alabamos a Dios, pedimos, pero alabamos poco. Aclamémosle con cánticos. Padres y madres, por muy urgentes que sean vuestros negocios, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno del altar de Dios. Nunca. Pedid el amparo de los santos ángeles para vuestra casa. Recordad que vuestros amados están expuestos a tentaciones. Si realmente fuéramos conscientes, y repito otra vez, y no me cansaré, y lo digo para mí también, si realmente fuéramos conscientes de que si no oramos, no hacemos esta oración también en familia, la oración es una protección. La oración es lo que va a hacer que el Espíritu pueda protegernos de las tentaciones, porque va a abrir esa comunicación con Dios, va a proveernos de seguridad, protegernos contra el peligro, porque hay un peligro. Y al no hacerlo, no ponemos ese escudo a nuestro alrededor. Es como esos escudos de algunas películas espaciales que podemos llegar a haber visto. Esos escudos que se ve como un escudo alrededor, a veces invisible, ¿verdad? Que nadie les puede tocar. Les disparan y no les hacen daño. O sea que ese escudo lo necesitamos diariamente. Sin ese escudo no podemos vivir. Estamos expuestos constantemente a las tentaciones. Seremos tentados, pero ¿qué pasará? ¿Qué hemos visto? Que el ángel, nuestro ángel guardián, ¿qué hará? Nos guiará, nos dirá, por aquí no, por allí. No pasemos por alto nuestras obligaciones hacia Dios al esforzarnos por atender la comodidad y la felicidad de los huéspedes. Ninguna consideración debería hacernos desatender la hora de la oración. Fijaros, ninguna consideración. ¿Cuántas veces?
sobre todo la oración de la tarde. No sé si os pasa a vosotros, la oración de la tarde es la más complicada, ¿verdad? Para la mayoría. Siempre te pilla en medio de algo, pues ese algo debe parar, ese algo debe esperar, porque hay que orar. No habléis ni os entretengáis con otras cosas hasta el punto de estar todos demasiado cansados para gozar de un momento de devoción. Hacer esto es presentar a Dios una ofrenda imperfecta. Deberíamos presentar nuestras súplicas y elevar nuestras voces en alabanza feliz y agradecida a una hora temprana de la noche, cuando podamos orar sin prisa e inteligentemente. ¿Qué es una hora temprana de la noche? Deberíamos presentar nuestras súplicas y elevar nuestras voces en alabanza feliz y agradecimiento a una hora temprana de la noche, cuando podamos orar sin prisa e inteligentemente. Fijaros, la noche y una hora temprana. Si es de noche y es temprano, ¿qué está hablando aquí de la madrugada? Son horas realmente preciosas para la oración, por la tranquilidad, por el poco ruido, por esa sensación de estar en comunión, que no hay nada que te pueda separar de Dios en ese momento. Vean todos los que visitan un hogar cristiano que la hora de la oración es la más preciosa, la más sagrada y la más feliz del día. Estos momentos de devoción ejercen una influencia refinadora, elevadora sobre todos los que participan de ellos. Producen un descanso y una paz gratos al espíritu. Nuestras oraciones cotidianas ascienden al cielo como suave incienso. La vida de Abraham, el amigo de Dios, fue una vida de oración. Donde quiera que levantase su tienda, construía un altar sobre el cual ofrecía sacrificios mañana y noche. Cuando él se iba, el altar permanecía, y al pasar cerca de dicho altar, el nómada cananeo sabía quién había posado allí. Después de haber levantado también su tienda, reparaba el altar y adoraba al Dios vivo. Así es como el hogar cristiano debe ser, una luz en el mundo. De él, mañana y noche, la oración debe elevarse hacia Dios como el humo del incienso. En recompensa, la misericordia y las bendiciones divinas descenderán como el rocío matutino sobre los que las imploran. Padres y madres, cada mañana y cada noche, juntad a vuestros hijos alrededor vuestro y elevad vuestros corazones a Dios por humildes súplicas. Vuestros amados están expuestos a la tentación. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los jóvenes y de sus mayores. Los que quieran vivir con paciencia, amor y gozo deben orar. Será únicamente obteniendo la ayuda constante de Dios como podremos obtener la victoria sobre nosotros mismos. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni los años, no os pertenecen. Solo el día presente es vuestro. Durante sus horas trabajad por el Maestro, como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios, a fin de que Él os ayude a ejecutarlos y abandonarlos según lo indique su providencia. Aceptad los planes de Dios en lugar de los vuestros, aun cuando esta aceptación exija que renunciéis a proyectos por largo tiempo acariciados. Así vuestra vida será siempre más y más amoldada conforme al ejemplo divino. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Fijaros, aceptad los planes de Dios en lugar de los vuestros. Los planes de Dios a veces pueden ser totalmente contrarios a los que tú puedes pensar, pero en cambio son los que tú necesitas, ¿no?
La oración, nuestra primera y principal tarea cotidiana. Debemos considerar todo deber, por muy humilde que sea, como sagrado por ser parte del servicio de Dios. Nuestra oración cotidiana debería ser: Señor, ayúdame a hacer lo mejor que pueda, enséñame a hacer mejor mi trabajo, dame energía y alegría, ayúdame a compartir en mi servicio el amante ministerio del Salvador. Fijaros, otro ejemplo de oración, otra herramienta que nos da el espíritu de profecía. Señor, ayúdame a hacer lo mejor que pueda, enséñame a hacer mejor mi trabajo, dame energía y alegría, ayúdame a compartir en mi servicio el amante ministerio del Salvador. Todos tenemos un servicio y tenemos que compartir el ministerio del Salvador. Por lo tanto, vamos a parar ya de quejarnos y vamos a orar para que Dios nos dé fuerzas, para que nos muestre sus planes, para que los sepamos reconocer, porque seguro que nos los muestra, y tirar hacia adelante. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Esto ya lo hemos visto alguna vez, pero lo podemos repetir, es preciosa. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y sea cada vez más semejante a la de Cristo. Muy bien, pues con esta oración preciosa que deberíamos memorizar, acabamos pues el taller del capítulo 14 de la oración. Os recuerdo que tenemos este email, oraciones@elgranengaño.com, en el cual podéis enviar vuestros testimonios de oración. Y también recordaros que en la página delgranengaño.com/web oficial tenemos también pues, peticiones de oración que podéis hacer y que hay gente que va a orar por ellas. Pues nada, vamos a acabar pues, con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú tienes grandes planes para nosotros. Tú sabes lo que nosotros debemos hacer mejor que nosotros mismos. Ayúdanos a identificarnos con tu plan para nosotros aquí. Ayúdanos a saber qué debemos hacer, qué camino tomar. Utilízanos para lo que necesites, oh Señor. Pon en nosotros el conocimiento de cómo orar. Ayúdanos, Señor, a pedir correctamente, a recordar que en nuestra debilidad está tu fuerza, a recordar que debemos buscar la total humildad y la total sinceridad en nuestras oraciones, que todo es de tu incumbencia, que todo te interesa y que si nosotros no lo expresamos, queda ahí dentro. Ayúdanos a reconocer el pecado, a reconocer que estamos en verdadero peligro diariamente y que necesitamos esa coraza, Señor. Ayúdanos a orar para que esa coraza se active. Ayúdanos a pedir tu Espíritu Santo diariamente. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestra ignorancia en esta comunión y relación contigo. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, para perdón de todos nuestros pecados.